a la Cámara de Comercio. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en el foro de empresas de empresa familiar del Club Cámara. Yo soy Javier Pollán, soy el director de Marketing y Desarrollo Comercial y responsable del Club Cámara. Y lo primero que quiero recordar son algunas pautas que nos van a ayudar un poco en el desarrollo de la sesión, ¿no? El webinar va a ser grabado, por lo que os recomendamos que bueno, no activéis la cámara para garantizar la privacidad de vuestra privacidad. Los micrófonos van a ser silenciados para que el transcurso del debate y de la conversación sea más sencillo y fácil de gestionar, pero podéis formular todas las preguntas que queráis a través del chat que iremos mencionando y proporcionando a los ponentes. Os rogamos también, por favor, que os identifiquéis con nombre completo y empresa, si es posible, para que podamos identificar y mandaros toda la información, agradecimiento, etc. Al final digamos, de la ponencia aparecerá una ventana con un pequeño cuestionario, breve cuestionario, que os agradeceríamos mucho si podéis contestar, porque nos ayuda a desarrollar nuevas sesiones, nos ayuda a redirigir nuevos programas y a valorar un poco el cómo se ha realizado para ir mejorando y hacerlo cada vez mejor. También os quiero recordar, para aquellos que todavía no sois socios del Club Cámara, pues que os invitamos a que participéis. Es un lugar en donde damos visibilidad a las empresas, queremos facilitar las relaciones entre ellas para ayudarlas a crecer y, bueno, os animamos a que nos preguntéis cómo funciona, os contaremos encantados cómo se desarrolla y cómo pues, nos ayuda en el crecimiento, la sostenibilidad, nos ayuda a compartir vivencias, nos ayuda a hacer mejores prácticas, a desarrollar networking, también a aprender nuevos conocimientos específicos del entorno de empresa familiar, diseñados por empresarios para empresarios, es decir, que tratamos de aportar conocimiento. Respecto al día de hoy, pues operaciones corporativas en la empresa familiar. Es el momento, es el tema, ¿no? Tenemos la fortuna de tener con nosotros hoy a dos grandes expertos en la materia, a Ricardo Molina, consejero de Fundación Numa, a Vicente Bosque, partner de One-to-One Corporate Finance, que nos mostrarán las diferentes alternativas que tiene la familia para seguir creciendo, los pros y contras de las operaciones corporativas, las claves para afrontar estos procesos con garantías de éxito o por lo menos con el menos riesgo posible, ¿no? Sin más, os dejo con Ricardo Molina, consejero de Fundación Numa, como decía, que tras más de 40 años trabajando en Entre Canales y Acciona, cuenta con una larga trayectoria profesional en temas relacionados con operaciones corporativas y en todas sus vertientes, con empresas familiares, etcétera. Así que, Ricardo, por favor, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, Javier. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar tan bien acompañado. La verdad es que este es un acto del Foro Empresa Familiar y lo que queremos es que sea un foro y precisamente que haya intervenciones de todos. Y bueno, pues como ha dicho Javier, pues en este debate abierto tenemos la suerte de tener a Vicente Bosque. Esto lo vamos a plantear o lo planteamos como un coloquio entre Vicente y todos nosotros. Yo le haré primero una serie de preguntas y comentarios y a continuación pues os pedimos que intervengáis. Bueno, Vicente es una persona ligada a One-to-One Corporate Finance y tiene amplia experiencia pues, en todos estos procesos de reestructuración y desarrollo de negocio pues, que alcanzan diversos tipos de actividades corporativas, entre las que pues, podría destacarse el lanzamiento de nuevos negocios, la creación de joint venture, el desarrollo de spin-off, fusiones, adquisiciones de empresas o de unidades de negocio en diversos países y sectores. Algo que en este momento, y dada la situación que nos está tocando, pues quizás sea el momento, es lo que vamos a dilucidar hoy. Vicente además tiene la ventaja, y como a mí me pasa un poco, de que hemos sido cocineros antes que frailes y además cocineros en varios restaurantes. Con lo cual pasamos ya directamente a hacerle la primera pregunta. Vamos a ver, Vicente, ¿cómo ves esta situación? En este momento, ¿tú crees que es un momento en el que se puede pensar en crecimiento y en cualquier tipo de empresa y en particular en empresas familiares de tamaño medio o pequeño, que es a donde
gente que nos sigue y a los que nos dirigimos en este foro. Ricardo, primero, y antes de empezar a contestarte, gracias a ti por haberme llamado y gracias a la Cámara de Comercio y a la Fundación Numa por esta iniciativa. Yo creo que los empresarios, más que nunca, necesitan orientación y necesitan ideas para abordar el profundo o la crisis a la que nos estamos enfrentando. No soy especialmente optimista sobre el futuro que nos depara o que se nos acerca si no tomamos las decisiones adecuadas. Si las tomamos, sí soy optimista. Pero hay que advertir que vamos a tener que navegar por un mar turbulento con olas elevadas y viento muy cambiante. Sin ir más lejos, esta semana, esto lo decía Javier Campos. Javier Campos es uno de los consejeros de Bankia, presidente actual de AECOC, ha sido CEO de Día y decía que él no veía o ellos no veían la recuperación económica en un entorno anterior al año 2022. En otro nivel tenemos a McKinsey, ha hecho un estudio dirigido a entre 2.000 y pico empresarios de empresas familiares en 5 países de la Unión Europea, y de las opiniones de estos empresarios, todas de alguna manera no son optimistas, pero las más pesimistas de todas son las de los empresarios españoles. El 80% piensa que en los próximos 2 años su cifra de ingresos se va a reducir. Y en concreto los empresarios españoles piensan, el 33% piensa que esa reducción va a ser muy fuerte. Por documentar esta posición algo más, ahora me voy a la opinión del Círculo de Empresarios, ¿no? En su estudio anual que hace sobre la estructura del tejido empresarial español. Por enmarcar el tema, en España hay 2,5 millones de empresas aproximadamente, según datos de la Central de Balances del Banco de España y de Eurostat. De esas, el 95% son microempresas, empresas de menos de 5 trabajadores. Solo el 6% son pequeñas y medianas empresas. Entendiendo y definiendo lo que es una pequeña empresa, pues es una empresa que puede tener perfectamente 20 trabajadores y facturar 5 millones de euros. Y una mediana empresa, pues es una empresa que tiene unos 100 trabajadores y factura 25 millones de euros, que yo creo que es bastante representativo del colectivo que tenemos hoy en esta conferencia y al que se dirige tanto la Cámara como la Fundación Numa. Empresas grandes solo son el 0,1% de nuestro tejido empresarial. Son muy poquitas, aunque tengan una aportación importante al PIB. Y cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas, puesto en números, empresas medianas, que es estas empresas que facturan 25 millones y que tienen 100 empleados, en España hay solo 15.000 empresas, no hay muchas. Y una idea de pensar qué es lo que se nos viene, qué es a lo que nos tenemos que enfrentar, es ver qué es lo que ha pasado en el ciclo económico anterior. Es decir, entre el año 2008, cuando se produce la crisis económica mundial provocada desde Estados Unidos por la caída de Lehman Brothers, hasta el año 2014-2017, donde se produce ya una recuperación completa del tejido empresarial. Bueno, pues en esa época, en España teníamos 20.000 empresas medianas en el año 2008 y en el año 2016 20.000. Es decir que la crisis anterior se llevó hizo desaparecer al 30% de las empresas medianas de este país y en una cantidad superior a las empresas pequeñas y en una muy superior a las microempresas. Es decir, este es el entorno, el tamaño de la ola o las implicaciones de la ola que se nos viene delante. Y cuando el problema es de una gran magnitud, las soluciones que hay que tomar deben estar conexas o en consonancia con el tamaño y la dimensión del problema. Hasta ahora las empresas han sido diligentes, como suelen serlo habitualmente, y han tomado las primeras medidas, que básicamente han sido las de proteger su liquidez. Como dicen los anglosajones, cash is king. Es decir, que lo primero, las empresas no se mueren por falta de solvencia, las empresas se mueren por falta de liquidez. Y eso es a lo que se han dedicado. Y en consecuencia, pues han organizado estos ERTEs, iniciativa
interesante y buena por parte de las autoridades. Se han acudido a los ICOs para los préstamos estos con carencia para de alguna manera mantener la liquidez, pero todas estas medidas que son correctas son medidas de choque y solo tienen validez en el corto plazo. Y en consecuencia, ¿qué es lo que va a pasar después? Pues yo creo que lo que va a pasar después es sustituir el plan de choque por medidas de viabilidad de largo plazo. Y ahí es donde intervienen las operaciones corporativas. Las operaciones corporativas son la herramienta apropiada para hacer frente a esta circunstancia. Y ahora lo voy a decir desde una óptica absolutamente diferente, que es desde la óptica de las grandes empresas. ¿Cómo está reaccionando la banca a la pandemia? Pues activando, acelerando las fusiones. Que entre los bancos iba a haber fusiones, pues lo sabemos todos porque leemos la prensa económica y esto está así desde hace meses. Pero la pandemia, el COVID, lo que ha sido acelerarlas. Esto es lo que ha permitido que la fusión Bankia-CaixaBank se esté desarrollando en plazos muy breves y se estén planteando ya de una manera activa fusiones, pues ya se habla del Liberbank, del Banco Sabadell. Todo el proceso de fusiones bancarias se está acelerando como una respuesta necesaria al tamaño de la ola que se les viene encima. Pues si los bancos son capaces, o han llegado a la conclusión de que las operaciones corporativas son una decisión apropiada para hacer frente a estas circunstancias, ¿qué no deberían hacer las pequeñas y medianas empresas que son mucho más vulnerables a esta situación? Porque lo que se ha demostrado es que la recesión en un ciclo económico tiene mayor impacto en las pequeñas y medianas empresas que en las grandes. Os voy a dar dos cifras. Estas son del círculo de empresarios. En este periodo que ha pasado desde el 2008 hasta la fecha actual, la empresa pequeña y mediana ha mejorado significativamente sus estructuras de balance y las han hecho más resistentes. Pero pensar, por ejemplo, que en el año 2008 la empresa típica, mediana, la que he mencionado antes, su perfil, tenía un índice de endeudamiento de cerca del 80%. Y no hablo de alguna empresa, hablo del colectivo completo, el agregado del colectivo. Eso lo han conseguido llevar a niveles más sensatos como los que tenemos ahora, que están cercanos al 50%, ¿no? Pero sigue, aunque han hecho estas mejoras y han mejorado en productividad, la solvencia, el nivel de solvencia y el nivel de rentabilidad de la empresa pequeña y mediana es insuficiente. Por ejemplo, en estos momentos, en el año 2017, el ratio de endeudamiento medido en relación al nivel de tamaño de la deuda respecto al EBITDA, al beneficio de explotación, es de 3,5 veces. Los bancos, cuando una empresa tiene un ratio superior a 3, se empiezan a plantear problemas con su financiación. No le suelen dar más financiación. En una palabra, en un entorno, en un contexto, para en un negocio normal, estar en ratios de deuda por encima del 3% es estar en una situación, yo diría, límite en cuanto a capacidad de financiación respecto a la banca. Y esa es la situación en la que estamos hoy, antes de haber empezado la crisis. Y si nos vamos a la ratio, a la liquidez, a la rentabilidad sobre los recursos propios agregada de la mediana empresa española está en el 6,5%. Claro, ¿cuál es el coste de capital de una mediana empresa? Pues el coste de capital de una mediana empresa está cercano al 15%. Claro, muchos empresarios piensan que el coste de capital, como es suyo, pues el capital no tiene coste, lo que tiene coste es la deuda. Pues no, señores, lo que mayor coste tiene es el capital. ¿Por qué? Porque es donde está concentrado el riesgo del emprendimiento. Conclusión, tenemos una ola que viene y un contexto que va a durar, según los expertos, en torno a 2 años. Tenemos un tejido empresarial que tiene ciertas debilidades tanto de balance como de rentabilidad y, en consecuencia, los empresarios, después de haber hecho el ejercicio de protegerse frente a la shock de liquidez, deberían empezar a pensar de una manera sosegada en cómo abordar la navegación de esta macroola, y la forma propia de hacerlo es a través de operaciones corporativas. O sea, entonces, Vicente, si no te hemos entendido mal, y tú ves un panorama, pues eso, en términos marineros,
mar arbolada fuerza 10, ¿no? Dice, o más, no sé si existe la fuerza 12. Y entonces, ante esta situación, las soluciones normales o las que veníamos practicando puede ser que no sirvan y aparece un mundo que es el de las operaciones corporativas. Lo que pasa es que yo creo que tenemos mucho la visión de que eso es para las empresas grandes, ¿no? O sea, porque abordar un proceso de este tipo. Yo te quería preguntar, ¿cómo lo ves en este ámbito de empresa familiar, decisiones que van a ser de la realmente, familia? efectivamente, habitualmente las compañías que se han planteado operaciones corporativas han sido las grandes corporaciones, ¿no? Pero las cosas evolucionan y no es así. Y en otros países como Estados Unidos, por ejemplo, pues es habitual que entre empresas pequeñas y medianas hagan operaciones corporativas y en Europa lo mismo. En España vamos un poquito más rezagados en esta actividad. De hecho, la creación de One2One tiene que ver un poco con esto, ¿no? Nuestra creación en el año 2004 tiene que ver con la visión de nuestro presidente Enrique Quemada, que básicamente es cómo podemos ofrecer un servicio de calidad en las operaciones corporativas a las empresas de tamaño pequeño y mediano que hasta ahora no tenían acceso a él, porque este servicio lo dan los grandes bancos de inversión y en consecuencia pues estaba fuera de los esquemas de las compañías pequeñas y medianas, y este segmento de actividad profesional pues estaba dominado pues por despachos de abogados, por fiscalistas, por gestorías, por broker, por vamos a decir, un universo de diversos actores no sistematizados, ¿no? Y de ahí nuestra iniciativa, que luego pues vemos que ha habido otros profesionales que lo han visto también, ¿no? Y no hemos tenido y hemos debido acertar porque desde nuestra fundación llevamos más de 1000 operaciones corporativas en las que hemos participado y hemos asesorado. Dicho esto, el mundo no se acaba. El mundo de las operaciones corporativas es muy amplio, ¿no? La operación corporativa por excelencia es la venta de una empresa en su totalidad, pero no es necesario que tenga la única operación corporativa posible sea esta, ¿no? Se puede hacer, por ejemplo, una desinversión parcial. Imaginaros una empresa que tiene varias actividades y en una de ellas pues no tiene un expertise suficiente y como los recursos son escasos, prefiere concentrar sus recursos en una de las actividades y desinvertir la otra. Eso es una actividad corporativa también, eso es una desinversión parcial, ¿no? O lo contrario, ¿no? Necesita esa actividad, es la que mejor va, tiene futuro, tiene crecimiento rápido y de ahí puedo tener unos recursos importantes para inyectar en la otra y reformularla o reconducirla. Pero también una actividad corporativa es la sustitución de accionistas. En una sociedad familiar, pues puede haber partes de la familia que por razones de ciclo vital o por las circunstancias diferentes, pues puedan tener interés en salir del negocio. Y la salida ordenada de los accionistas es muy importante para la estabilidad y la evolución del negocio. Pues la búsqueda del socio apropiado que haga ese proceso de sustitución del accionista saliente con el accionista entrante es también una operación corporativa, ¿no? O una ampliación de capital ofrecida a un tercero que tenga como objetivo pues, o reforzar el balance, por lo que hablaba antes de los ratios de deuda excesivos y ante una cierta incertidumbre se quieran abordar con un índice de solvencia mayores, o simplemente ampliación de capital para abordar un proyecto concreto, la construcción de una factoría, o la entrada en un nuevo mercado, o la adquisición de un competidor. Pero las fusiones también son una operación corporativa. Las fusiones también ayudan a resolver problemas de las empresas. Cuando hemos dicho que venimos con una mala arbolada, está demostrado que el tamaño es un elemento de resistencia. Cuanto más tamaño tenga la compañía, cuanto tenga un balance más sólido tenga, mejor se pueda adaptar a unas circunstancias de volatilidad en la evolución de su demanda y su mercado. Por lo tanto, las fusiones, que en España no son, vamos a decir, muy frecuentes, quizá por nuestra idiosincrasia de casi preferimos ser cabeza de ratón que cola de león. Esto en otros países no es así, ¿no?
pues las fusiones son una buena herramienta, sobre todo en circunstancias como las que estamos viviendo, ¿no? Y por último, las operaciones de endeudamiento, ¿no? Hasta ahora la deuda estaba vista que era una cuestión de los bancos y que en consecuencia básicamente pues teníamos la deuda circulante tradicional, pues los confirming, los créditos estos de campaña que es renovables cada 6 meses o los créditos de largo plazo básicamente con garantías hipotecarias, tal, pero básicamente ya una serie de pautas. En ese sentido, España va por detrás y se va abriendo, porque si lo comparamos con otros países, por Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos la financiación convencional a través de la banca de la empresa pues es de un 80% financiación no convencional y un 20% financiación bancaria. Si nos acercamos un poco más y nos venimos a Europa, pues no son esos ratios tan exagerados, pero podemos decir que en países como Alemania o como Francia, la financiación convencional bancaria es el 50% y la financiación a través de criterios alternativos pues es otro 50%. Y en el Reino Unido, pues quizás se parece un poco más a Estados Unidos, pero vamos, lo que los empresarios tienen que empezar a ver que la única vía de financiación no es la bancaria, y las únicas formas de financiación no son los elementos estándar que te ofrecen a través de la banca. Que esto es complementario con la banca y sobre todo eso tiene la ventaja que se pueden hacer trajes a medida, ¿no? Y en este contexto pues tenemos desde los créditos participativos, que es una situación de deuda pero con casi capital, donde realmente pagas intereses en función de la rentabilidad o de unos índices de rentabilidad que obtenga el negocio, o la deuda bullet, que es una deuda que se devenga a un plazo determinado, pero no paga intereses hasta el final del periodo, ni tampoco hay devoluciones de capital, y que para cierto tipo de proyectos empresariales es apropiada, o los créditos de mezzanine. Es decir, que lo que quiero decir es que se abre un abanico importante de posibilidades prácticamente traje a medida para cada empresa, que también son operaciones corporativas. Con lo cual, el ámbito de las operaciones corporativas es muy amplio, es muy grande y prácticamente yo diría que se adapta a cada uno de los problemas que puede tener la empresa pequeña y mediana. Lo importante es tener claro el diagnóstico para poder encajar ese diagnóstico con la herramienta apropiada que lo pueda llevar a término. Muy bien, Vicente, pues la verdad es que nos has abierto un campo inmenso, ¿no? Y esperanzador, ¿no? Yo creo que para tratar de ordenar un poco nuestra conversación, teniendo en cuenta que tampoco disponemos de toda la mañana, yo me gustaría empezar por el núcleo, ¿no? Dice, esto al final es una decisión de una familia. Estamos en el ámbito del foro de empresa familiar y aquí generalmente nos siguen empresas familiares. Supongo que, o estoy seguro, de que esto plantea distintos puntos de vista dentro de cada persona de la familia, etc. ¿Cómo ves esto teniendo en cuenta vuestra experiencia? ¿Qué te vas encontrando o qué os vais encontrando ante situaciones como esta, donde puede ocurrir que los hijos ven clarísimo que lo que hay que hacer es vender o fusionarse y el padre piensa de otra manera? ¿Cuál es vuestra experiencia un poco en vuestro contacto con empresa familiar, que entiendo que es la mayoría de los casos que tratáis? Sí, efectivamente, nuestro foco básicamente es empresa familiar y estamos acostumbrados a hacerlo todos los días y con todo tipo de empresarios. Parece obvio, pero la primera recomendación es alinear los intereses de la familia. Es que cuando la familia toma la decisión de abordar un proceso de operación corporativa, el que sea, la operación corporativa lo que la define es que afecta a la totalidad del negocio y en consecuencia el nivel de riesgo que se asume cuando tomas la decisión de ir adelante con una operación corporativa es mayor que si es una decisión operativa que se refiere a la actividad diaria del negocio, que puede afectar a un cliente o que puede afectar a una factoría, ¿no? Afecta a todo el negocio. Y en consecuencia, parece obvio, pero es fundamental que haya alineamiento de intereses. En ese sentido, el consejo de familia, el protocolo familiar, todos estos elementos que tiene la empresa familiar para gestionar sus decisiones se deben poner en funcionamiento
y se debe obtener un consenso general. Nosotros, nuestros mandatos, siempre pedimos que nos lo firmen todos los accionistas. ¿Por qué? Porque, y esto lo dice la experiencia, en muchas ocasiones nos encontramos que después de haber hecho el trabajo y haber desarrollado la operación de una manera completa, cuando llega el último momento hay un par de accionistas por ahí despistados que, como no se han sentido involucrados y concienciados de lo que se iba a llevar adelante, pues les surgen dudas, ¿no? Por lo tanto, la primera recomendación nuestra es alineación de intereses, que es una decisión tomada por consenso, aunque lleve un poquito más de tiempo adoptarla. No pasa nada si hay que tardar un par de meses más en tomar la decisión. La segunda recomendación es un buen diagnóstico. Porque habéis visto que la gama de herramientas es muy amplia. En consecuencia, la familia tiene que tener claro cuál es su diagnóstico. Si lo que quiere abordar o lo que tiene es un problema de crecimiento, si lo que tiene es un problema de sucesión, si lo que tiene es un problema de fortaleza de balance, si lo que busca es mejora en la gobernanza, transparencia para adaptar a los tiempos nuevos, si lo que tiene es un problema de conflictos entre ramas familiares o si lo que tiene es un problema de disgregación de intereses profesionales entre unos accionistas y otros. El diagnóstico es fundamental para poder elegir luego la herramienta apropiada para corregirlo. Y la última, tercera de las recomendaciones nuestras es prepararse. Un proceso de venta de una compañía lleva tiempo. Nuestra experiencia nos dice que en torno a 12 meses, aunque se puede hacer en menos si hay circunstancias favorables, o se puede alargar a más si las circunstancias son desfavorables. Y en consecuencia hay que prepararse bien, porque lo que no se hace al principio al final puede ser un obstáculo que dé al traste con todo el trabajo realizado. Y hay que básicamente centrarse, damos dos ideas. Una es, muchas veces en las empresas familiares el patrimonio empresarial y el patrimonio familiar están entrelazados o confundidos. Por ejemplo, inmuebles de uso familiar, la vivienda del empresario, que figura en el patrimonio de la empresa. O actividades, remuneraciones que en vez de pagarse con la manera más ortodoxa a través de dividendos, se hacen asignando a los familiares puestos ejecutivos que realmente no tienen tal contenido, o el desviación de gastos personales a través de la empresa. Bueno, hay diferentes maneras de tener confundido el patrimonio empresarial con el patrimonio individual. Esto hay que limpiarlo y esto hay que aclararlo para que cuando llegue el momento y vengan terceras personas a entrar dentro de la empresa, el patrimonio empresarial esté perfectamente definido. Y la segunda es prepararse fiscalmente o entender el impacto fiscal que tendrá esa operación corporativa, tanto en la empresa, pero sobre todo en el patrimonio familiar, en el patrimonio de la familia. Hay empresarios que no se preocupan de este asunto y cuando ya les dan el cheque, ¿y ahora qué hago con esto? De momento, si no haces nada, Hacienda se va a llevar el 50% de ese valor probablemente que te van a pagar. Entonces, organizarse, prepararse fiscalmente para que ese impacto se pueda de alguna forma minimizar y canalizar, pues crear una sociedad holding, etcétera, etcétera, etcétera. Pues las tres cuestiones y las tres recomendaciones, como digo, es alinear intereses, una, tener un buen diagnóstico, dos, y por último, prepararse adecuadamente. ¿Y tú piensas que una operación de este tipo se la puede plantear la familia sola y hacerla ellos solitos sin contar con nadie? ¿Debe de ponerse en manos de distintas clases de expertos? ¿O es una cosa mixta? ¿O cómo es la experiencia tuya personal y de la parte que has sido cocinero y la parte de fraile? Sí, pues hombre, yo creo que es muy recomendable hacerlo de la mano de un asesor. Y es muy recomendable por una cuestión de sentido común. Como he dicho antes, un proceso de una operación corporativa lleva tiempo. Nosotros antes he dado un plazo, he dicho que en torno a 12 meses, ahora voy a decir el número de horas que consume un proceso corporativo, del orden de las 2.000 horas. Hace falta mucha dedicación y no solo en cantidad, en tiempo, sino en intensidad. Realmente te absorbe la cabeza, porque tú realmente piensas el día completo sobre
los diferentes matices o problemas que se van planteando. ¿Qué ocurre? Si el empresario se dedica a pensar en todo esto, ese es un tiempo que deja de gestionar su actividad, que deja de gestionar su negocio. Y esto tiene impacto importante, porque al final, como todos sabéis, las valoraciones de las compañías pues tienen que ver con que te apoyas en los últimos balances o las últimas cuentas de resultados de la compañía y haces tus proyecciones y todo eso está muy bien, pero cuando ya la transacción está muy avanzada, el inversor suele preguntar, oye, ¿y cómo vamos en los resultados del mes pasado, ¿no? Y ahí se ve claramente aquellos empresarios que se han distraído porque se han dedicado a gestionar de una manera personal estos procesos de los que se han mantenido al frente de su negocio. Y se llevan algunas sorpresas muy desagradables, porque claro, si en esos meses se ha habido una desviación significativa sobre las expectativas que hemos dado inicialmente, pues o se plantean reducciones significativas o revisiones significativas del precio o simplemente el inversor quiere abandonar la transacción. Por lo tanto, ir de la mano de un asesor permite que el empresario se dedique a lo suyo, que es a gestionar el día a día de su negocio y mantener el que las expectativas se cumplan, esas expectativas que hemos dado, mientras que el asesor se dedique, de alguna forma, a gestionar este proceso, que por otro lado es un proceso que tiene múltiples facetas. Tiene facetas financieras, porque hay que hacer una valoración, que tiene facetas jurídicas, porque hay que definir un pacto de accionistas y hay que definir o aceptar y analizar ofertas indicativas y ofertas vinculantes. Hay elementos que tienen que ver con los recursos humanos, con el organigrama y con toda la estructura de personas que van a continuar o no van a continuar. Hay aspectos fiscales, en una palabra, hay muchos aspectos y en consecuencia el tener a tu disposición una persona con los conocimientos suficientes para y de alguna manera entrelazar todo este tipo de actividades, pues es un factor relevante de éxito en la transacción. Eso no significa que te dé solución a todo, porque hay temas muy, muy específicos. Por ejemplo, si hay que hablar de temas fiscales, pues es evidente que el asesor de la transacción te puede dar las grandes líneas. Luego habrá que profundizar, ¿no? Lo mismo si hay que hacer un due diligence, que hay que hacerlo, eso lo tiene que hacer un auditor especializado, pero son tareas concretas que intervienen para fases concretas del ciclo, sin perder la coyuntura general. Y luego, pues, de alguna manera, elegir el asesor que cubra una serie de características, ¿no? Desde nuestro punto de vista, pues lo principal es que tenga experiencia, que haya participado en procesos de este estilo y que conozca el entorno de la empresa familiar, que es distinto del entorno de una gran corporación. En una gran corporación, pues hay especialistas en casi todas las áreas y previsiblemente habrá un especialista en precisamente hacer adquisiciones. En la empresa familiar no es así y luego además están los condicionantes en torno al empresario, que es básicamente su familia. El conocer el contexto de la empresa familiar es importante y buscar un asesor que lo conozca es importante. Lo mismo es importante que ese asesor, si es posible, tenga experiencia sectorial, que conozca ese sector en el que el empresario tiene esa dificultad y en consecuencia pueda hablar su mismo lenguaje. Tercero, que sea un asesor independiente. ¿Qué significa? Y transparente. ¿Qué significa esto? Pues independiente significa que no le dé la razón al empresario por el mero hecho de que el cliente esté satisfecho con su asesor, sino que si en algún momento tiene una visión diferente de cómo deben hacerse las cosas, pues lo ponga en conocimiento del empresario y lo debata y lo confronte con él. No dar la razón porque sí. Si hace falta al empresario decir, la decisión final es tuya, tú eres soberano, pero mi punto de vista discrepa del que tú tienes en este momento en la cabeza. Eso, pues, desde nuestro punto de vista, es importante, ¿no? Y esto creemos que son un poco las pautas principales para llevar con éxito adelante la transacción. Es decir, sí, definitivamente sí, es muy recomendable hacerlo de la mano de un asesor. Muy bien, Vicente. Yo creo que está muy claro. Mi experiencia personal también es exactamente esa y he estado en operaciones tanto de venta como de compra. Yo te quería preguntar, y ya ligando al asunto de compra, dice, tú decías, la operación por antonomasia, la operación corporativa por antonomasia es la venta de la empresa. Sin embargo, estamos en un momento en el que va a haber gangas, vamos a llamarlo así.
Es evidente que en este momento se pueden adquirir cosas a precios mejores. También es un momento en el que, incluso para estrategias defensivas, y lo decíamos antes, el tamaño importa. No es lo mismo tener un pequeño barquito, siguiendo la metáfora esta de tipo marítimo, tener un pequeño barquito de vela, que ya de pronto ya no tenemos ni velas, a una situación en la que tienes un transatlántico que pesa y que es mucho más difícil que se hunda. ¿Cómo ves el momento? ¿Es una oportunidad realmente de poder hacer adquisiciones? ¿Es una oportunidad de incorporar socios potentes a nuestra empresa o que nos den esa potencia o capacidad? Claramente, Ricardo, claramente. Vamos a ver, esta crisis en la que nos está llevando el COVID tiene una característica diferencial de la anterior, de la de Lehman. Aquella era una crisis financiera y yo diría que afectó casi por igual a todo el tejido productivo. Este es un shock de oferta y de demanda y que va a afectar de una manera muy asimétrica a los sectores y a las empresas. Y en consecuencia de esta crisis va a haber empresas que por tener la estructura de balance apropiada o estrategias de crecimiento montadas ya anteriormente o simplemente a esfuerzo en I+D por desarrollar productos nuevos, van a salir reforzadas y menos afectadas y otras que van a pasarle lo contrario. Por lo tanto, es un momento muy apropiado para plantearse en las herramientas corporativas no de una manera pasiva o defensiva, sino con una manera activa, como una manera de crecer, como una manera de incrementar el tamaño de la empresa. Una cuestión que los empresarios españoles, los pequeños y medianos empresarios españoles todavía no han acabado de internalizar es el crecimiento inorgánico. Es decir, hasta ahora España, si nos remontamos al año 75, desde la muerte del dictador, pues España ha crecido, salvo en un par de periodos cortos, ha crecido el mercado español en general, en todos los sectores, ha crecido de una manera continuada. Índices de crecimiento, depende de fases económicas, del 4, del 3% o 2%, pero siempre en épocas de crecimiento hemos crecido más que el resto de los países europeos. Nuestra tarta crecía. Eso se está acabando, por no decir que se ha acabado en muchos sectores. La tarta no crece. Y si la tarta no crece, yo diría que en este caso, con la crisis de demanda, el shock de demanda que está suponiendo la crisis del COVID, la demanda está decreciendo, hay muchos sectores que se van a reducir de tamaño. La única manera de crecer es comerle tarta al de al lado. Y comerle tarta al de al lado es entrar en guerras de precios y es entrar en desgaste. Por lo tanto, una manera más inteligente es hacer procesos activos de adquisiciones o procesos activos de fusiones. Con lo cual, las herramientas corporativas no hay que verlo solo como herramientas defensivas, sino también como herramientas de crecimiento complementarias a la actividad ordinaria de la empresa. Muy bien. Y en ese sentido, la otra oportunidad, la de incorporar socios, me gustaría que desgranáramos un poco este tema, ¿no? Pues el tipo de socios que podríamos incorporar, qué tipo de socio nos conviene, la experiencia vuestra desde el punto de vista de decir, hay socios ¿qué diría? El private equity es una cosa que de entrada nos asusta. ¿Tiene que ser así? ¿O hay otras figuras que no son el private equity, pero que tienen un valor equivalente? Sí, yo creo que estamos en un universo cada vez más rico y cada vez más diverso, ¿no? El private equity es una opción, pero hay más opciones, ¿no? Yo creo que las dos básicas que se debe plantear en una situación es, estoy buscando un socio a largo plazo indefinidamente porque del sector, o sea, un industrial, que lo que me ayude es, hay complementariedad y es alguien que a medio plazo pues le pueda vender su negocio, pues hacer una entrada en minoría y luego desarrollando acuerdos de tecnológicos entre los dos y luego ir cediendo participación poco a poco. O sea, un proceso de largo plazo es un primer tipo de socio, si es industrial, porque que entra poco a poco en la empresa y eso es bastante habitual en las grandes corporaciones, que es una manera de ir testando el mercado parcialmente.
Evidentemente, los private equities es otra opción, pero el private, que en el fondo es un inversor financiero, pero que entra con un horizonte temporal cercano y acotado. Un fondo de capital riesgo, cuando entra en la empresa, aunque estas cosas también varían, depende de las características de cada uno, pero está pensando en la salida. Cuando el capital riesgo, lo primero que dice que la parte más importante, el factor más importante de su pensamiento cuando se aproxima a la empresa casi es ¿y cómo arbitro mi salida? Vienen por un tiempo limitado, 5 años puede ser pues un periodo bastante estándar, ¿no? Aunque luego eso se pueda ampliar y tal. Con lo cual, un fondo de capital riesgo es apropiado hacerle entrar cuando tienes un horizonte temporal de un problema limitado a corto plazo, ¿no? Salvo que le vendas la totalidad de la empresa y en ese caso el problema sigue siendo el mismo porque el fondo siempre va a entrar con el mismo horizonte temporal, pero ya no es tu problema, será el problema del fondo, ¿no? Pero si está en una entrada temporal, hay que saber que ese fondo entra para aportar unos recursos que pueden ser financieros y pueden ser también de talento, de estrategia, de ayudarte en el crecimiento, pero antes o después va a salir. Y eso hay que tenerlo claro. Y se puede salir de muchas maneras, dando entrada a un tercero o simplemente recomprando su participación. Pero el horizonte temporal es diferente. Y por último, hay una figura tercera, que serían los family office, que en el fondo es un perfil similar al del fondo de capital riesgo, en el sentido que es un inversor financiero, pero el family office le diferencia del fondo de capital riesgo en que su horizonte temporal de inversión suele ser a más largo plazo, ¿no? Imaginaros una familia que ha hecho pues, un patrimonio importante, ha hecho un evento de desinversión y en consecuencia su vocación empresarial le lleva a tener presencia en otros negocios y no lo hace con ámbito especulativo, sino lo hace con el ámbito de diversificación del patrimonio. Normalmente estas inversiones suelen tener horizontes temporales más estables, pues pueden ser 10 años o no se define el horizonte temporal, están mientras convenga al patrimonio de la familia. Y eso también es una cuestión a considerar, con lo cual, igual que antes he hablado de las herramientas de corporate, ahora digo de los agentes de corporate. Hay una diversidad, ¿no? Y hay una diversidad no solo en longitudes de tiempo, sino también en tipologías, ¿no? Porque hay también especialización sectorial, o sea, estoy buscando un fondo muy especializado porque quiero que, aparte de simplemente aportar fondos, me aporte know-how del sector porque ha tenido presencia o tiene presencia en ese sector a través de otras participadas, pues eso, el perfil sectorial también es interesante. O lo que estoy buscando es más equity o estoy buscando más deuda, ¿no? Porque los fondos, pues los hay más especializados en equity, los hay más especializados en deuda, aunque cada vez más un poco hacen de todo, ¿no? Hacen de todo en el sentido que los gestores saben gestionar igual una entrada en deuda o entrada mixta en los dos sentidos. Y por último, español o extranjero. Y cuando digo extranjero, comunitario o extracomunitario, latinoamericano o americano, ¿no? Si hablamos de tecnología, pues probablemente es una hipótesis muy razonable pensar en un inversor americano por la experiencia esa que hemos tenido. Si estamos hablando del sector de alimentación, a lo mejor es menos relevante, ¿no? Pero también esto es un elemento a considerar cuando estás eligiendo quién debe ser el socio apropiado. Con lo cual, remarco, igual que decía antes, igual que hay un abanico importante de herramientas de M&A, hay un abanico importante de perfiles de inversores que te pueden acompañar. Y Private Equity yo creo que no es nada más que un nombre genérico, es lo de los clines cuando hablamos de los pañuelos desechables, ¿no? Pues al final, pues Cleaner se ha quedado con la marca, pero Cleaner pues puede ser fabricado por Cleaner o puede ser fabricado por cualquier otro fabricante de papel esto desechable, ¿no? Muy bien, Vicente, pues hemos llegado al límite del tiempo que nos habíamos fijado para esta entrevista, para que puedan ahora participar todos los asistentes. Yo, antes de terminar y de preguntarte si quieres añadir algo, yo quería decirte que oyéndote, la verdad, aparte de estar de acuerdo con el 100% de lo que has dicho,
me ha venido a la memoria muchas cosas que yo he visto en otro ámbito de empresa, la empresa grande a la que yo he trabajado tantos años. Y efectivamente, cómo han ido evolucionando las cosas cuando en los años 70 o hasta los años 70 pensábamos que el único camino era el crecimiento orgánico. Que empezamos creciendo en nuestros sectores, luego empezamos a añadir cosas que eran próximas en unos procesos de diversificación, pero dentro del mismo ámbito, hasta que descubrimos de pronto, y yo creo que hubo un hito en España que fue precisamente las operaciones estas de antibióticos y demás, las cosas de aquellos años tan notables, ¿no? Que el mundo de las operaciones corporativas abría horizontes que hasta entonces no se nos habían ocurrido, ¿no? En España, y que sin embargo en Estados Unidos y en otros países ya estaban muy desarrollados. Yo creo que luego en la crisis financiera, lo que vimos en la crisis de 2008 es que efectivamente no se podía depender de la financiación bancaria, ¿no? Y que había otras fórmulas y que había la posibilidad de la entrada de fondos temporales, de gente, los tipo KKRs y similares, que de pronto eran un socio temporal interesante, que te daban acceso a mercados. Porque lo que sí es cierto es que, desde luego en el caso de la empresa grande, y yo creo que en todas las empresas, España es un sitio pequeñito, entonces tenemos que tener una visión más amplia. Pero para irse a, si las aguas estas son de fuerza 10 y arbolada, pues las aguas internacionales son de fuerza 20, ¿no? Dice, con lo cual ahí necesitas todavía tener más músculo, tener más capacidad, más conocimiento, etc. O sea, yo creo que un gran mensaje que podemos dar a todos los que nos escuchan es que todas esas cosas que ya las han probado las empresas grandes, las pueden probar las empresas medianas y las empresas pequeñas, y que en definitiva, pues que las herramientas que y gente como One to One y otros ponen a disposición, pues son las mismas que ya se han probado con éxito en otros mercados. En fin, si quieres añadir algo más, y si no... No, bueno, el resumir, yo creo que los temas relevantes para abordar una operación corporativa, pues como hemos dicho, es un proceso largo, gran consumo de tiempo, gran consumo de esfuerzo mental. Entonces, primero, ir de la mano de un profesional que te merezca confianza, que tenga experiencia, que conozca el sector, si es posible, donde operas tú y que sea independiente. Segundo, focalizarse en el negocio aunque las decisiones finales siempre las tomará el empresario, pero durante el proceso de negociación, focalizarse en el negocio, dejar el proceso de desarrollo del deal en manos del profesional, focalizarse en su negocio para que no se produzcan desviaciones en las expectativas generadas y en las proyecciones. Tercero, alinear los intereses de la familia, que sea una decisión realmente consensuada y compartida por todos. Y por último, ser muy disciplinado en los tiempos. Las operaciones se caen muchas veces por esos procesos de parón y arranque, Las operaciones tienen que tener su ritmo, tienen que tener su flow. En consecuencia, si pido una documentación adicional al inversor, pues en un plazo razonable, una semana, tal, se entrega, hay que tomar una decisión, no hay que parar el flujo de la operación. Esas operaciones que ocurren de vez en cuando, que pide una cosa, pum, se para, pasa un mes, pasa mes y medio, al final se entrega, pero no se entiende bien, lo que estamos transmitiendo es una mala imagen al inversor y en consecuencia es muy probable que eso sea una causa de caída de la operación. Por lo tanto, mantener el ritmo de la operación, si te metes en ella tienes que ser consciente que tienes que continuar al final. No hay que ir muy deprisa, pero hay que ir a una velocidad constante y dominada. Es mejor ir a 100 por hora todo el camino que tener tramos de 25 por hora y tramos de 200 por hora. Esas operaciones suelen estar destinadas al fracaso. Y nada más, agradeceros la oportunidad de haber compartido con vosotros nuestras experiencias de 1000 y pico operaciones. Pues muchas gracias, Vicente. Y vamos a ver qué dice nuestra audiencia, que no solamente nos puede preguntar, también nos puede contradecir y además puede opinar. O sea, no estamos... Esto es un foro. Entonces, Miriam, Elena, no sé si tenéis ya preguntas preparadas. Sí. Muchas gracias, Vicente, Ricardo. Sí, han empezado ya a formular bastantes preguntas. Vamos a comenzar con la primera. Ante las dificultades de financiación, ¿considera que España está preparada legislativamente para dar apoyo a la empresa familiar? Sí, preparada está.
Yo creo que preparada está y herramientas e instrumentos de financiación los hay y suficientes, tanto públicos como privados. Tenemos ENISA, tenemos COFIDES, tenemos ICO, o sea, para hablar de los instrumentos públicos, ¿no? Pero si nos vamos a los instrumentos privados, pues he dicho antes que hay un abanico y cada vez más, o sea, antes el tema de la financiación privada eran temas de grandes operaciones como las que ha mencionado Ricardo, de KKR, etcétera. Pero hoy yo diría que fondos orientados, fondos de capital riesgo, orientados tradicionalmente a proveer de capital a las empresas, hoy han levantado fondos alternativos para hacer deuda. En consecuencia, yo creo, y luego los bancos también, en ese sentido, cada vez son más conscientes de que hay que abrir las opciones y que no es solo el confirming y la póliza revolving de cada 6 meses. O sea, que hay que de alguna manera buscar herramientas de financiación adecuadas a cada caso. No herramientas estándar, hipoteca a 20 años. Pues no, porque cada empresa tiene sus circunstancias distintas. Creo que sí los hay. Lo que hay que buscar es el profesional adecuado que te conduzca de alguna manera por ese diccionario de opciones y te ponga encima de la mesa la mejor opción. La siguiente pregunta dice, ¿es necesario antes de plantearse la venta de la compañía haber sucedido las acciones de primera a segunda generación o es independiente y puede hacerse a la vez? No, no es necesario, no es necesario. Se pueden mantener en cualquiera de las 2 generaciones. Más importante es lo que he dicho anteriormente y es crear un vehículo fiscal apropiado para que cuando llegue el momento de la transacción, ese impacto fiscal no caiga de golpe y en un solo ejercicio sobre las espaldas de la renta de la persona física titular de las acciones. Pero no es relevante, se puede hacer desde la primera generación o desde la segunda generación. El impacto no va a ser diferente si tenemos un vehículo fiscal bien planificado. Sí, yo ahí quiero añadir que lo que es importante efectivamente es que exista un planteamiento consensuado de toda la familia. Esto tiene que ser un proceso de reflexión y yo creo que nos hemos encontrado, Vicente y yo, en las operaciones de adquisición y en la Fundación Numa, tenemos esa experiencia de situaciones en las que la opinión de padres e hijos es completamente diferente. Cuento una anécdota de un caso que es un caso notable, que no puedo decir quiénes son, pero de una empresa en que la primera generación le gustaba ponerla en venta cada 3 o 4 años, porque le daba mucha satisfacción ver lo que valía su empresa y lo que le ofrecían, y luego no la vendía. Entonces, a los hijos esto les llevaba a los demonios, porque en definitiva, en este caso era la madre no estaba dispuesta a vender. Si no hay una decisión consensuada, va a ser una fuente de problemas. O sea, se va a convertir lo que podría ser una oportunidad en un problema familiar. Sí, hombre, a ese, Ricardo, el comentario, también conozco un empresario importante de este país. Muchas veces las razones de estas operaciones corporativas son simplemente dar transparencia al patrimonio familiar, ¿no? Yo diría, por ejemplo, un tema de todo el Córdoba, ¿cuántos disgustos se hubieran evitado la familia Areces en el Corte Inglés si el Corte Inglés hubiera sido una compañía cotizada? Pues ¿cuánto vale mi participación? Pues mire usted en el tablón del IBEX y ya la tiene, ¿no? Es decir, que los procesos corporativos muchas veces también ayudan a dar transparencia. No hace falta salir a bolsa, simplemente si hay un inversor externo, pues es evidente que hay unos procesos de rigor a la hora de las valoraciones del negocio y tal, que da transparencia. Y puede ser en muchos casos, en casos de segundas, terceras generaciones, muy dispersa la propiedad a través de muchas personas, pues pueden ser elementos que ayudan a dar transparencia y seguridad a todos los miembros de esa generación familiar sobre cuál es el valor de la empresa que tienen en sus manos. Perfecto, Vicente. También nos solicitan a ver si se podría explicar con detalle la figura del Family Office, quizá con algún ejemplo, sería más fácil. Bueno, la figura del Family Office en el fondo no es nada más que porque un Family Office a su vez puede ser un multifamily office o puede ser un Family Office específico. Si es una familia muy rica, por ejemplo, la familia Amancio Ortega tiene 2 Family Office. Amancio Ortega tiene 2 Family Office. Uno especializado, focalizado básicamente en operaciones más inmobiliarias y otro en operaciones más generales y tal.
Entonces, puede ser eso, claro, si eres muy rico y tienes muchos medios, te puedes montar tu propio family office, pero también existen lo que se llaman multifamily office, son profesionales, un grupo de profesionales que lo que hace es administrar patrimonios empresariales de varias familias, hacen sus aportaciones, las familias son las que hacen las aportaciones de los fondos y el family office en nombre de esas familias busca inversiones apropiadas donde luego las familias invierten, ¿no? Entonces, en el fondo la filosofía es la misma que la de un private equity, es un grupo de profesionales que busca oportunidades de negocio para invertir en empresas activas en el mercado, ¿no? Cuando lo puede hacer la propia familia, pues por si hay una persona liberada de la familia, dice, bueno, pues de los 3 miembros o 4 miembros de la familia, uno se va a liberar y se va a especializar en hacer estas inversiones alternativas. O si no hay nadie porque toda la familia está involucrada en el negocio o porque está involucrada en actividades profesionales ajenas, pues en ese caso se contrata a un profesional que hace esa labor, ¿no? Pero básicamente un family office es una oficina de inversión. Es una oficina que identifica oportunidades, las valora y las somete a la consideración de la familia y una vez realizada la inversión, está presente en el Consejo de Administración o los órganos de gobierno y hace un seguimiento de la evolución que está teniendo esa inversión. Y a su vez, si creen que es el momento de desinversión, por las razones que sea, busca las fórmulas, oportunidades para hacer ese proceso de salida o de desinversión. Esa es la actividad de un family office que es similar a la que hace una gestora de fondos de capital riesgo, solo que en un ámbito de patrimonio mucho más limitado, ¿no? Los fondos de capital riesgo se suelen nutrir para hacer sus inversiones de pues, fondos de pensiones, de compañías de seguros, de aportaciones de bancos y también de familias, ¿no? Pero básicamente esos son los aportadores de fondos en los fondos de private equity. En los family office, los aportadores de fondos son la familia o las familias que lo han formado. Sí, Vicente, yo quiero añadir ahí, porque es un tema que a veces de nomenclatura, ¿no? O sea, realmente, como tú has dicho bien, esta figura es la del investment office, ¿no? Que es una figura que en América existe mucho, que en definitiva es la oficina de inversión de una familia. En Numa, desde luego, tenemos un concepto amplio del family office, en el sentido de una oficina de familia, una familia que está cohesionada y que se plantea pues, su continuidad multigeneracional, tiene una oficina, un órgano, que en definitiva gestiona muchos aspectos de la familia. Uno de los aspectos es a qué dedica en su patrimonio y en qué tipo de inversiones hace. Y esa sería la figura del investment office. Yo creo que quizás para que nos entienda todo el mundo, o sea, lo que estamos diciendo, que lo has explicado maravillosamente, es que puedes tener un inversor que es con la forma esta de un capital de riesgo o lo que sea, que es nutrido de esa forma que has explicado, con dinero de gente que pone dinero exclusivamente para obtener una rentabilidad, o estás en una familia que está diversificando su patrimonio entrando en empresas donde puede tener una posición más pasiva o más activa, dependiendo de los casos. La fórmula es diferente, al final es private equity todo, o sea, es una participación de capital privado, lo que pasa que en un caso es más institucional y en el otro es de familia. Lo que pasa es que le llamamos family office a esta figura. Sí. Y el matiz es que quizá los family office suelen tener posiciones de permanencia a largo plazo. Y el private equity, pues básicamente es un horizonte mucho más cercano. Perfecto. La siguiente consulta dice, la situación actual es radicalmente diferente a los tiempos pre-COVID. Esto ha hecho que las fusiones sean más necesarias para aprovechar sinergias, reducir costes y no perder mucho tamaño. ¿Los asesores están adaptándose a esta nueva situación, acelerando estos procesos y agilizando la consecución de los objetivos marcados? Sin lugar a duda. Yo, por ejemplo práctico, no menciono nombres, tengo un mandato en el que estoy dirigiendo en este momento que empezó pre-COVID y era un mandato de venta y al final donde se ha reconducido es a un proceso de fusión. O sea que claramente es un elemento de flexibilidad,
por lo que hemos dicho antes, porque si la ola es más alta, pues probablemente hay que buscar fortaleza y el tamaño es un elemento de fortaleza. Muy bien, pues la siguiente es, ¿cuál debe ser el papel del asesor cuando los intereses de los miembros de la empresa familiar son distintos en cuanto a la visión y desarrollo del negocio y se pretende una operación corporativa de compra, venta o apertura a socios externos? ¿Cuál es ese papel exacto del asesor? Pues el papel del asesor ahí, mi experiencia, claro, ahí ya, primero nosotros, una idea que tiene que tener clara un asesor es que no puede servir a todos los frentes. Tiene que elegir a quién representa. En el pasado, cuando hablaba de este universo de asesores, había incluso asesores que se ponían de los dos lados, se asesoraban al comprador y al vendedor. Nosotros nunca lo hemos hecho eso, o asesoramos al comprador o asesoramos al vendedor. Y cuando se produce una disparidad de intereses en la familia notoria y clara, que no es imposible construir, mi recomendación es ponerse del lado de uno y asesorar a esa parte de la familia en el proceso. Hemos vivido en nuestra experiencia a lo largo de muchos años un proceso de este estilo, ¿no? Y normalmente, si el asesor, y la recomendación es, primero, yo me pongo del lado de una parte de la familia y segundo, recomiendo a la otra parte de la familia que busque un asesor y que hablemos entre profesionales sobre la manera de integrar esos intereses y buscar una solución. Cuando se producen estos efectos, normalmente eso significa que uno de los miembros de la familia debe salir, pero debe salir en unas condiciones apropiadas, en unas condiciones que le permitan considerar que el valor que tenía en la familia lo ha podido realizar. Y en consecuencia, el papel del asesor es relevante porque es facilitar ese proceso de sustitución accionarial o porque va al resto de la familia que permanece o porque da entrada a un asesor externo para que ninguna de las partes se sienta perjudicada. Pero si la situación es de enfrentamiento, lo recomendable es asesorar en un sentido y recomendar a la otra parte que busque un asesor para que lo haga en sentido contrario. Sí, yo ahí quiero también añadir, porque esto entra mucho dentro del ámbito de las cosas que hacemos en la Fundación Numa, que claro, esto lo decía Vicente al principio, o sea, es fundamental que haya un alineamiento de la familia. Ese alineamiento de la familia no se produce milagrosamente o por casualidad. Ese alineamiento lleva trabajo y además ese trabajo hay que hacerlo probablemente a lo mejor muchos años antes. Pero si has llegado a este punto, bueno, pues quizás el proceso pone de relieve unas carencias anteriores y efectivamente puede llegar a un enfrentamiento. Ahí hay herramientas de mediación, etcétera, pero claro, lo ideal es que no llegar a esto. Lo ideal es no llegar a esto y pensar que si quieres plantearte el futuro de la empresa, te lo tienes que estar planteando todos los días. Y no acordarte de Santa Bárbara cuando truena, que es lo que nos pasa en general, o sea, que no es tampoco es la condición humana, pero es importante iniciar los procesos de reflexión cuanto antes, y si no los hemos iniciado, pues es el momento de iniciarlos hoy, por ejemplo, al oír y al estar aquí. Pero bueno, estas cosas las trataremos en próximas reuniones de este estilo, ¿no? Porque si no, hoy es demasiadas cosas, ya estamos muy vencido el tiempo. Nos consultan también si es habitual que existan fuertes discrepancias entre los valores esperados por los vendedores y los compradores, especialmente en estos tiempos en el que el valor de una sociedad puede deteriorarse bastante rápido. Sí, es habitual, es normal. El comprador entiende que su patrimonio, su patrimonio empresarial vale más y el vendedor, pues, el comprador quiere comprar al menor precio posible para tener más recorrido. Es normal. Pero también hay que decir que esto se puede solucionar. Hay mecanismos legales y mecanismos financieros para buscar puentes que satisfagan a las dos partes. Por ejemplo, pues es que yo creo que esto vale más porque los resultados que voy a tener en los próximos ejercicios son fantásticos. Bien, pues entonces yo le voy a pagar una parte de ese precio que usted cree que tiene el negocio en base a los resultados que hemos alcanzado hasta hoy, que son datos objetivos, y vamos a condicionar una parte del precio a que usted consiga esos resultados que usted está visionando, pero que yo, como acabo de llegar, no los veo todavía, dentro de un ejercicio o dentro de dos ejercicios. O sea, hay mecanismos financieros y mecanismos legales
para buscar esos puentes. Pero efectivamente, en estos momentos, en momentos de convulsión, siempre se producen gaps, siempre se amplían los gaps entre las expectativas de vendedores y compradores. Hoy es frecuente que haya gente que, bueno, como después de toda la hecatombe que está ocurriendo, es el momento de comprar barato y en consecuencia mi expectativa de precio pues la reduzco un 10 o un 20%. Pues sí, efectivamente. Cuando hay convulsiones económicas, cuando hay factores shock en el mercado, las expectativas de precio entre compradores y vendedores se amplifican. Pero hay mecanismos para resolverlos. Bueno, vamos a seguir apurando las preguntas. La siguiente, en realidad, son 3. ¿Cómo se inicia una operación corporativa? ¿Cómo se define el perfil de los posibles inversores o partners? ¿Y cómo se debe contactar en los primeros momentos? Bueno, ¿cómo se empieza una operación corporativa? Es muy sencillo, con un mandato. Es decir, nosotros hacemos una propuesta donde recogemos nuestra metodología, nuestros honorarios y damos y hacemos un entendimiento de lo que es el proceso que nos han denominado verbalmente. Si esa propuesta es aceptada por el empresario, pues le mandamos un contrato que pedimos, como he dicho anteriormente, que lo firmen todos y cada uno de los mandatarios. Estamos hablando de una operación de venta de acciones, todos los accionistas de esa compañía, sean familia o no sean familia, y así es como se empieza una operación corporativa, ¿no? La segunda pregunta, Elena, era relacionada, me decías... ¿Cómo se define el perfil de los posibles inversores o partners? Bueno, inversores, te refieres de los inversores en la familia. Claro. En la compañía, ¿no? Si estamos hablando no de una venta, sino de una entrada de inversores y tal. Eso es. Pues eso es un tema que tiene que ver con, depende del problema que tenga, del diagnóstico que haya hecho la empresa, y hay que consensuarlo con la familia. Ahora, ¿cómo se define? Pues es esa. Yo he explicado el abanico. Hay que conocer el problema y en función del problema, pues decir, pues para el problema que tú tienes, pues este es el apropiado o este es el otro apropiado, ¿no? Pues por el tamaño es un factor, la especialización sectorial es un factor, el horizonte temporal largo o corto es un factor, la posición mayoritaria o minoritaria es un factor, porque no todos los empresarios están dispuestos a ceder una mayoría de su capital. Entonces, todo eso son elementos que se van de alguna manera definiendo para elegir cuál es el apropiado. Y de ahí lo correcto es tener un abanico de 2 o 3 para tener varias opciones a la hora de iniciar el proceso. ¿Y la tercera era? ¿Cómo se debe contactar en los primeros momentos? Bueno, el contacto normalmente pues, suele ser telefónico inicialmente. Si ese contacto telefónico es positivo, pues entonces se le manda una carta, se le pide al inversor que firme una carta de confidencialidad para proteger la información que se va a compartir, y a partir de ahí se le manda un dossier que se llama Infomemo, cuaderno de venta, para que el inversor tenga un conocimiento expreso. Se me ha olvidado un tema, y es contacto telefónico. Si la respuesta es positiva, se le manda un teaser. Un teaser es un resumen ciego, un resumen de perfil que no da título de compañía, pero da criterios y básicamente cifras, algunas cifras generales de lo que se dedica a la compañía y cuáles son sus rendimientos. Si el inversor, después de haber tenido esta conversación telefónica y haber leído el teaser, sigue interesado, se firma una carta de confidencialidad que protege la información a compartir. Posteriormente se le manda ya un cuaderno de venta, un infomemo, donde está descrita ya la empresa con nombres y apellidos y un poco con todos los detalles. Y si esa fase se supera, pues entonces normalmente entramos en una fase que se llama de data room, donde ya el inversor hace solicitudes específicas para temas concretos en los que quiere profundizar. Y a finalizada esa fase, se le pide al inversor que por escrito haga una oferta indicativa, que no supone compromiso, pero que define el perfil de la operación, qué precio está dispuesto a pagar, en qué forma, a lo mejor no quiere el perímetro completo y hay cosas de la sociedad que separa, una oferta indicativa, y si esa oferta indicativa se acepta, pues ya entramos en un periodo de due diligence y de oferta vinculante. Y finalizado, una vez que todo eso ha cumplido sus requisitos y ha acabado bien, entramos ya en la fase final, que es la redacción del contrato de compraventa, que normalmente pues, nosotros siempre aconsejamos que se haga de la mano de un abogado especializado en transacciones.
no sé, yo creo que vamos ya muy justos de tiempo. Hay todavía bastantes preguntas. Quizá, como en el mail que les vamos a enviar, vamos a poner el contacto de Vicente, quizá directamente podáis dirigiros a él y realizarle estas consultas que nos estáis trasladando a través del chat, por no demorarnos mucho más. Sí. No sé si estáis de acuerdo. Sí, gracias, Miriam. La verdad es que vamos bastante pasados de tiempo y de verdad que han salido un montón de temas súper interesantes y, por supuesto, a través del email que os enviaremos, pues os podéis poner en contacto con Vicente, con nosotros a través de Club Cámara, que estamos encantados de seguir profundizando en esta cantidad de temas tan interesantes y tan potentes que nos ayudan a entender mejor, ¿no?, el cómo abordar todos estos temas. Os va a saltar una breve encuesta ahora mismo, que os agradeceré mucho si podéis responder en un minuto. Quiero dar las gracias, por supuesto, a Ricardo y a Vicente por sus grandes aportaciones. Muchas más que seguro que todavía quedan por hablar y por ver, ¿no? Y quiero dar paso también a presidente de Fundación Numa y de este foro de empresa familiar del Club Cámara, pues para que nos dé unas palabras de despedida brevemente y nos ayude a entender un poco el contexto de este foro tan interesante que esperamos seguir potenciando y os invitamos a que participéis en él de forma activa. José Ramón, por favor. Gracias, Javier. Bueno, yo la verdad es que creo que hemos acertado, puesto que el número de preguntas ha sido excepcionalmente alta en este tipo de reuniones. Así que vamos a ser un poquitín flexibles, hemos sido flexibles con el tiempo, que es lo adecuado. Bien, señores y señores, buenos días. Hoy hemos hablado de soluciones para salir de la crisis que todos, créanme, podemos poner en marcha. Me gustaría recordarles algunas características diferenciales de las empresas familiares. La primera, que el propósito de todo empresario es crear riqueza para el bienestar de la familia, de sus colaboradores y para la sociedad en general. La segunda es que para toda familia empresaria, el éxito es la continuidad de sus empresas a través de generaciones. Por eso, tener beneficios no es solo un objetivo, sino un medio para financiar su crecimiento y competitividad y la adaptabilidad a distintos escenarios. Las familias empresarias sabemos muy bien que la continuidad durante 50, 100 y más años conlleva superar múltiples y diferentes retos. Por eso, mi familia creó la Fundación Numa, en principio, para dar satisfacción a nuestras necesidades, que después hemos compartido con otras muchas familias. Porque pensamos que perdurar es un reto colosal, pero posible. Por eso, proponemos modelos conceptuales y herramientas para que cada día más familias empresarias consigan conservar y transmitir su legado a través de generaciones. Yo conozco muy bien la Cámara y su excelente portfolio de servicios para todo tipo y tamaño de empresas, que les sugiero tengan en cuenta en sus decisiones futuras, porque, como ha dicho Javier, son productos diseñados por empresarios para empresarios. Además, llevamos mucho tiempo trabajando juntos porque compartimos el mismo propósito: ayudar a todas las empresas, especialmente las pymes y las empresas familiares, y por eso creamos junto este foro de empresa familiar dentro del Club Cámara, como un lugar de encuentro para hacer networking y posible y algunos negocios e intercambiar experiencias en un entorno de confianza unido, que puede ser una oportunidad, especialmente en estos momentos, para todos ustedes. Este webinar es una actividad del foro y parte de la idea de que las crisis son algo consustancial de la actividad empresarial y de la familia y de las familias empresarias, que se pueden gestionar y la mayoría de las familias las superan. Mi familia, que estamos en cuarta generación, en los últimos 90 años hemos sufrido, como podéis imaginar, varias guerras, crisis, y hemos sobrevivido como tantas otras familias. ¿Cómo? Pues adaptándonos a las circunstancias, creando nuevas empresas, vendiendo, comprando, fusionándonos con otros, y siempre hemos encontrado socios que nos han ayudado a crecer para dar continuidad a nuestros negocios y conservar nuestro legado familiar. De las excelentes aportaciones de Vicente, yo quiero resaltar dos muy importantes, que, por cierto,
Como habéis visto, Vicente es un excelente profesional y puedo decir que además es de fiar. El primer mensaje es que las operaciones corporativas son útiles para implementar estrategias de crecimiento en cualquier situación y para superar situaciones difíciles aunque no estuviéramos en crisis. El segundo es que lo son para todo tipo de empresas y quiero remarcar esto porque la imagen que tenemos es que estas operaciones son para las grandes empresas, pero en realidad, y lo digo por experiencia, ha sido la herramienta para que mi familia saliera adelante y creciéramos a lo largo de 90 años. Y además quiero añadir también por mi propia experiencia que los asesores no son un gasto, son muy útiles porque nos ayudan, nos ahorran dinero y tiempo y nos ayudan a reducir los riesgos, al aportarnos, pues entre otras muchas cosas, una serie de procedimientos en procesos que no son habituales para las empresas familiares ni para los empresarios. Bien, y ahora para terminar, quiero dar las gracias a los equipos de la Cámara y de la Fundación por su excelente trabajo y por hacer posible este encuentro. Y a todos ustedes por su presencia y por el calor que han dado con sus preguntas a este acto. Por último, señoras y señores, tomen el control de su situación, aprendan, planifiquen y actúen, porque es su negocio, es su familia y porque de sus decisiones depende su futuro. Les esperamos a todos con los brazos abiertos en el Foro de Empresa Familiar, donde podremos compartir este extraordinario reto. Muchísimas gracias de nuevo y hasta la próxima ocasión. Muy bien, pues muchas gracias a todos por la asistencia. Espero que haya sido interesante y reitero la invitación de José Ramón. Con brazos abiertos os esperamos y esperamos que vengáis y seguir hablando de todos estos temas con vosotros. Muchas gracias por todo. Gracias. Buen día. Adiós. Adiós. Adiós.